Bendiciones y bienvenido a tu video ya número 5. Es el último de tus videos de tu curso Liderazgo Cristiano, un llamado a servir e influir. En el video anterior hablábamos que el liderazgo cristiano es servicio. Ahora nuestro quinto contenido es el liderazgo cristiano es influencia. El liderazgo cristiano es influencia. Rick Warren, autor de la saga de libros Con propósito, como yo lo digo, Rick Warren es pastor y él escribió el libro Una vida con propósito, el libro Una iglesia con propósito, pero también el libro Liderazgo con propósito. Y por cierto, ese libro te lo recomiendo, está buenísimo para nosotros los líderes y servidores. Entre muchas frases muy interesantes que el hermano Rick Warren menciona, hay dos que a mí me llaman la atención. Quizá las voy a parafrasear un poquito, pero la idea es la siguiente. Rick Warren dice, si estás influyendo en alguien, entonces eres un líder. Él también dice, si volteas hacia atrás sobre tu hombro y alguien te sigue, entonces eres su líder. Este principio de influencia es un principio que, aunque se resalta mucho en el liderazgo profesional, el liderazgo empresarial, realmente es un principio bíblico. Nosotros nos damos cuenta a lo largo de toda la palabra de Dios que un líder es un influenciador, que un líder es alguien que influye en los demás y por ende el liderazgo es influencia. Ahora respondamos la pregunta obligada. Bueno, si liderazgo es influencia, ¿qué es influencia? Ok, la influencia es la capacidad de inspirar a otros e impulsar a otros. Esta es la influencia, la capacidad de inspirar e impulsar. Como líderes cristianos hemos sido llamados a ser influenciadores. La palabra luego popular es influencers, ¿verdad? Que es la traducción literal. Pero bueno, no quisiera dejarla en el inglés porque luego a veces utilizamos la palabra influencer para todo tipo de personas que nada bueno aportan, ¿verdad? Hoy nos encontramos en una época en la que honestamente volvemos líderes a los menos talentosos y a los que menos aportan nada bueno. Nosotros somos influenciadores de parte de Dios. Todo líder que ha sido llamado de parte de Dios tiene un llamado a impulsar a los que le rodean a la cruz, pero también ha sido llamado para inspirar a los demás a seguir a Cristo. Este principio lo encontramos por muchas maneras y argumentos en la Biblia. Al menos hay 4 maneras en las que podemos nosotros entender esta labor de influencia que el líder y el servidor tenemos. Primero, desde los títulos que el Señor le da a sus siervos. En los títulos se puede denotar la intención de Dios de que seamos influencia. Por ejemplo, la Biblia nos llama embajadores, la Biblia nos llama pregoneros, la Biblia nos llama sacerdotes. Estos son títulos de influencia. También en las figuras con las que Dios se refiere a su pueblo. Por ejemplo, la Biblia dice que tú y yo somos luz y que somos sal. Somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. La luz y la sal tienen como intención referirnos a la influencia que debemos de tener dentro y fuera de la iglesia. En tercer lugar, también vemos la intención de Dios de que seamos influenciadores porque Él nos capacita sobrenaturalmente con sus dones espirituales para que no solo tengamos una influencia ordinaria y una influencia humana, no. Él nos equipa sobrenaturalmente con sus dones para que tengamos una influencia sobrenatural de parte de Dios. A ese nivel de interés es que el Señor llega cuando se trata de que tú y yo seamos influenciadores. Y en cuarto, también encontramos en los llamados divinos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vemos que los llamados divinos traen consigo la esencia de la influencia. Por ejemplo, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento,
el Señor levantó levitas, patriarcas, jueces, profetas, reyes, sacerdotes, para que influyera cada uno en el pueblo y en otras naciones. En el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento encontramos que Dios levanta apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, diáconos, obispos y predicadores que influyan en su iglesia y que influyan en el mundo. O sea que por los títulos, por las figuras a las que Dios se refiere, con las que Dios se refiere a la iglesia, por medio de los dones y el equipamiento espiritual y por medio de los llamados, nos damos cuenta de que es el interés de Dios que tú y yo seamos influencia significativa, seamos impulso, seamos inspiración para todos aquellos que nos rodean. ¿Cuáles son algunas diferencias entre mandar e influir? Quiero leerte algunas de ellas. Mandar obliga, influir inspira. Mandar impone, influir convence. Mandar se basa en la posición o en el cargo, influir se basa en el buen ejemplo y la credibilidad. Mandar obliga a las personas a hacer las cosas por obligación. Influir impulsa a hacer las cosas por convicción. Mandar se centra en las órdenes y en la jerarquía. Influir se centra en las relaciones y en la confianza. Mandar provoca obediencia superficial. Influir construye compromiso genuino. Entonces viene la pregunta obligada, por así decirlo, ¿no? Si entendemos que el liderazgo es influencia y un líder es un influenciador, ¿cómo hago para volverme influyente en el reino de Dios? Está bien, hermano Salo, yo quiero influir, quiero inspirar, quiero impulsar. ¿Cómo le hago? Bueno, hoy quiero darte 10 consejos para que logres ser un líder de influencia en tu iglesia y fuera de tu iglesia y donde quiera que el Señor te lleve. 10 consejos prácticos. Número 1. En primer lugar, lidera desde el ejemplo, no desde el título. Mira, la influencia más grande es la que se modela, no la que se ordena. Jesús, antes de decirle a sus discípulos, vayan, Él les dijo, síganme. Hay que ser puntuales, hay que ser ordenados, hay que dar buen testimonio, hay que portarnos bien, hay que cuidar nuestra apariencia, hay que demostrar antes de ordenar. Hay que liderar con el ejemplo. Hay una frase muy interesante que dice, tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. El apóstol Pablo, en alguna ocasión, en 1 Corintios 11:1, dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea, lo que Pablo está diciendo prácticamente es, lo más cercano a Cristo que vas a conocer, soy yo. Por otro lado, entendemos que Pablo está diciendo también, ¿quieres parecerte a Cristo? Parécete a mí. Yo personalmente creo, como dijo un pastor que yo admiro, que ha bendecido mi vida, Heriberto Porras. Bueno, espero no estar equivocado. Heriberto Porras, el pastor de la iglesia y fundación El Camino en Estados Unidos. Él en una reunión dijo una frase que a mí golpeó mi corazón y mi mente y que la verdad yo trato de comunicarla y enseñarla. Él en alguna ocasión frente a otros pastores dijo estas palabras: aquel ministro o líder o papá o jefe que no está listo para decir imítenme, hay que quitarle el cargo. No está listo para tener cargo, no está listo para ser ministro, para ser líder, papá, mamá, jefe y demás. Esto es fuerte, pero es real. Lidera desde el ejemplo, no desde el título. Segundo consejo para ser de influencia: cuida tus palabras. Ay, cómo nos hace falta aprender a cuidar nuestras palabras. La forma en la que hablamos puede construir
Nuestro ministerio puede construir nuestra influencia o puede derrumbarlo todo. Siempre habla con claridad, siempre habla con dirección, siempre habla con buen ánimo. Recuerda que Proverbios 18:21 nos dice que es en la lengua donde está el poder para hablar vida o para hablar muerte. Yo te recomiendo que todas las palabras que salgan de tu boca sean palabras de vida, sean palabras que construyen, sean palabras que impulsan a lo bueno, que inspiran a lo bueno. Número 3. Conecta antes de corregir y dirigir. Conecta primero, luego viene lo demás. La influencia nace de la relación, no de la imposición. Escucha activamente. Alguien dijo por ahí, y me gusta esta frase, que Dios nos dio 2 orejas y una boca, quizá para que escucháramos más y habláramos menos. Hay que aprender a validar los sentimientos de las personas. Hay que aprender a mostrar un interés por las personas. Cuando la gente que te rodea se siente valorada, se abre a tu liderazgo, conecta la gente contigo. Jesús, por ejemplo, en Mateo capítulo 9, encontramos que primero fue a la casa de Leví o de Mateo, luego conectó con él, convivió con él, comió con él y entonces lo llamó para que fuera uno de sus 12. Qué importante es que hagamos más preguntas y demos menos indicaciones. Qué importante es que escuchemos más y que hablemos menos. Qué importante es conectar. El líder tiene que ser accesible. Tu equipo, tu servidor, tus ovejas, tu auxiliar, deben de sentir que tú eres accesible, que cuando se les ofrezca te pueden llamar, que cuando se les ofrezca están conectados contigo tanto que aunque saben que los vas a corregir, pero ellos tienen la confianza de que lo vas a hacer bien. Cuarto consejo que yo te doy para que influyas positivamente de parte de Dios: inspira a través de una visión clara. ¿Qué es la visión? Una visión es tener la imagen del futuro que espero. La gente no sigue personas. Las personas, cuando no hay una visión clara, tienden a seguir personas. Pero en la iglesia no debe ser así. En la iglesia debemos de entender que la gente debe seguir a Cristo, no solo al líder. Debe seguir a Cristo por medio de seguir al líder. Sí, la gente no sigue personas. ¿Cuándo? ¿Cuándo la persona puede dejar de seguir a personas falibles y a personas erróneas? Bueno, cuando encima de la persona hay una visión clara. Cuando mi equipo, cuando mis ovejas van a dejar de seguirme necesariamente a mí y van a empezar a seguir una visión, cuando yo les muestre, les comunique una visión clara. Hay que compartir claramente, hermanos, a dónde vamos, a dónde queremos llegar, cuáles son los tiempos, cuáles son los lugares, cuáles son los modos. Eso es la visión. Hay que compartirle a los que nos rodean y que ellos se sientan parte de una visión mucho más grande que ellos. La visión de Cristo, la visión del reino de Dios. Cuando tu iglesia entiende que tú eres un líder visionario, que tú miras a Cristo, que tú tienes planes de parte de Dios muy grandes, entonces la gente ya no se va a fijar tanto en ti. Se va a empezar a fijar en la visión. Se van a empezar a fijar en Cristo y vamos a lograr que se cumplan ellos el texto que dice: puestos los ojos en Jesús. Pero si no les transmitimos una visión clara de lo que hay que hacer, lo que hay que lograr, lamentablemente ellos nos van a estar viendo a nosotros y cuando nos equivoquemos, eso va a fracasar. Cuando nos cansemos, eso se va a derrumbar. Sé constante, persiste, no cambies de visión todo el tiempo. Eso frustra. No sé si tú has conocido pastores, patrones, líderes, papá o mamá, que, ay Señor, a veces son tan cambiantes o somos tan cambiantes.
De repente te dice que la visión es ganar almas, al siguiente mes te dice que no, que vamos a dejar de evangelizar porque hay que enfocarnos en orar. Luego al siguiente mes nos dicen en la iglesia que hay que ganar primero las almas de afuera y andamos haciendo campañas evangelísticas, y luego 2-3 semanas después nos avisan que se cancelan las campañas, que mejor un día del amigo para invitar a puros familiares. Eso es frustrante. Si tú quieres influir, la gente necesita saber que eres predecible. ¿A qué me refiero? Predecible no aburrido, no. Predecible estable. La gente debe saber lo que espera de ti. Cuando la riega, cuando se equivoca, debe saber qué espera de ti y que sepa con toda confianza cuál es tu visión, que tenga claro en qué se equivocó y que pueda predecir de manera pacífica lo que estás a punto de decirle. Alguien predecible es alguien confiable, pero alguien que constantemente cambia la visión es alguien que frustra, es alguien que cansa y es alguien que confunde. En la Biblia encontramos constantemente frases que dicen, por ejemplo, así dice el Señor. ¿Qué significa esto? Directamente de Dios recibe la visión y directamente comunícala a tu equipo. Consejo número 5. Desarrolla confianza y credibilidad. Si quieres influir en los demás, debes ganar su confianza. Si no hay confianza, no hay una influencia duradera. La palabra dice en Mateo 5:37, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Cumple, hermano, lo que prometes. Cumple, hermana, lo que prometes. Qué frustrante, qué desgastante, qué decepción trabajar con líderes que nos dicen, si hacemos esto, les voy a dar esto. Se logra y no cumplen. Qué decepción es trabajar con líderes que nos dicen, este es el plan de trabajo para este año. Y que van llegando los tiempos y nunca se acordó de hacer nada. Nunca se hizo nada. Qué frustrante y qué decepcionante es trabajar con un papá o una mamá que cuando le dicen al niño, si te portas bien, más tarde vamos al parque. Y el niño emocionado e ilusionado se porta bien todo el día y al final le dice papá o mamá, no se pudo, estoy muy cansado. Eso frustra, eso rompe la confianza, eso deteriora la credibilidad. Sé coherente, que lo que predicas se vea reflejado en tu manera de vivir. Seamos coherentes, seamos confiables, seamos creíbles. Que lo que decimos la gente diga, Salomón dijo eso, no te apures, hombre, lo va a cumplir. Y que puedan decir tu nombre, el hermano, la hermana tal, te dijo eso, no te apures, mira, aunque ya no te conteste, algo pasó, pero si él te dijo que el jueves a las 5 de la tarde ahí va a estar, mira, a lo mejor no te contesta porque se le acabó la pila, pero ahí va a estar, yo lo conozco. Si él te dijo, eso va a ser. Oye, eso, qué difícil es formar eso, pero qué bendición, qué orgullo poder formar una confianza y una credibilidad. A esto se llama autoridad moral. ¿Qué es la autoridad moral? Que antes de yo enseñar algo, yo lo vengo demostrando. Que antes de yo exigir algo, yo lo vengo haciendo. Jesús, antes de enviar a sus 12 a servir, primero se inclinó a lavarle los pies. Esto es confianza, credibilidad y autoridad moral. Consejo número 6. Haz que otros se sientan valiosos e importantes. Tu influencia crece cuando elevas a otros. Tu influencia crece cuando tú das valor e importancia a otros. Aprendamos a reconocer públicamente los logros de los demás. Mira, qué curioso es, no sé si tú te has dado cuenta, con qué facilidad olvidamos lo bueno y con qué facilidad guardamos y recordamos lo malo. Mira, la mayoría de nosotros como líderes le hemos recordado y le hemos dado retroalimentación a alguien que no cumple. Pero la mayoría de nosotros, quizá cuando el equipo cumplió, no les damos retroalimentación ni les recordamos que lo hicieron bien.
Eso está mal. En alguna ocasión en Éxodo 39:43, parafraseando el texto, vemos esta frase: y Moisés, cuando vio que el pueblo hizo lo que tenía que hacer, los bendijo. Yo te pregunto, ¿tú y yo somos como Moisés? Quizá tú y yo decimos, no, es que por eso es un líder, es su responsabilidad hacerlo, no tengo que estarle agradeciendo. Hay gente tan mal formada, o mejor dicho, sin formación ministerial, que se le olvida que los líderes de la iglesia somos voluntarios. No nos estás pagando. Se nos olvida que los servidores, que el que hace el aseo, que el que hace la venta de comida, que el que ecualiza el equipo de sonido, que el que predica, todos somos voluntarios. No nos están pagando, no nos tienen bajo un contrato. Entonces, hay que quitarnos esa mentalidad mezquina y dictadora de que no, es que si él tiene un cargo, no tengo por qué estarle agradeciendo, lo tiene que hacer, es su responsabilidad. Sí, es su responsabilidad, claro, pero ¿qué te cuesta agradecer? ¿O acaso a ti y a mí no nos hace sentir bien cuando alguien nos agradece lo que hicimos, aunque sea nuestra responsabilidad? Nos hace sentir bien una palabra de gratitud. Dale valor a tu equipo. Sé como Moisés. Moisés no solo les dijo, pueblo, lo hicieron bien, los felicito. No, Moisés bendijo al pueblo por hacer sencillamente lo que tenía que hacer. ¿Cuándo fue la última vez? Y hasta parece luego chiste, ¿no? Que te llamaron a ti o a mí a la oficina del pastor. Uy. Y hasta a lo mejor otro se da cuenta. ¿Qué hiciste, hombre? Ya te hablaron a la oficina del pastor. Bueno, ¿por qué tenemos a veces esa idea los pastores o los líderes de que cuando hablamos a alguien va a ser regaño? Porque nosotros hemos construido esa cultura, esa idea. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo le hablamos a alguien no para darle más trabajo o para corregirlo, sino que le hablamos para decirle, nada más hice esta reunión para decirte gracias por tu servicio, estoy orgulloso de lo que has logrado, lo hiciste muy bien? Oye, a veces criticamos a los patrones seculares allá desde el mundo, ¿no? No, es que el patrón siempre nomás hace reuniones para darnos más trabajo o para regañarnos. Y a veces como líderes cristianos hacemos eso mismo. Si tú eres pastor y tienes a tu liderazgo y a tu iglesia a tu cargo, si tú eres líder y tienes un equipo a tu cargo, si tú eres papá o mamá y tienes una familia a tu cargo, si eres jefe o patrón y tienes gente a tu cargo, yo te quiero dar un reto. Llévate este consejo a manera de reto. En los próximos días, a corto plazo, no esperes mucho tiempo, hoy, mañana, el fin de semana, no sé. En los próximos días, convoca a una reunión extraordinaria con carácter de urgente. No digas nada, no digas de qué se trata, pero cuando todos lleguen, recíbelos con el banquete que puedas. Si puedes, unas pizzas, unas pizzas. Si te alcanza para galletitas, leche y juguito, galletitas, leche y juguito. Si te alcanza para invitarlos a comer en el mejor restaurante de tu ciudad, pues de pasada me invitas. Como te sea posible. Pero convoca una reunión extraordinaria, urgente, no les digas nada y que cuando lleguen, quizá algunos preocupados, algunos estresados a la expectativa, ¿qué hicimos mal? Lo único que les digas es, los convoqué, no se va a hablar nada de la agenda, no se va a hablar nada del trabajo ni el ministerio. Los convoqué porque estoy agradecido con ustedes. Pasen, disfruten, convivan por favor conmigo y déjenme convivir con ustedes porque los quiero bendecir. Ustedes son importantes, ustedes son valiosos. Si no fuera por ustedes, nada de lo que hacemos se pudiera lograr. Oye, yo te aseguro que cuando empieces a hacer eso, ellos se van a conmover. Dios los va a tocar y vas a notar la diferencia de ahí en adelante. Número 7. Aprende a leer el ambiente y a leer a las personas. Esto se llama inteligencia emocional. Un buen líder sabe cuándo hablar, pero también cuándo toca guardar silencio. Un buen líder sabe cuándo escuchar, sabe cuándo corregir y cuándo no. Sabe cuándo animar y cuándo exhortar. No todos reaccionamos igual
ante una misma situación. Hay que también adaptarnos a la persona. Alguien que era muy versátil en esto fue el apóstol Pablo. Oye, y no por otra cosa, Pablo fue el único de los apóstoles que alcanzó 3 continentes. Todos los otros apóstoles alcanzaron la mayoría solo un continente. 1 o 2 de ellos alcanzaron 2 continentes. Pablo fue el único que predicó en 3 continentes en su vida. En África, en Asia y en Europa. Pero Pablo nos deja saber en diferentes pasajes que él tenía mucha inteligencia emocional. A él no se le cerraba el mundo. Él no se le dormía, como a veces decimos, ¿verdad? Él era práctico, él resolvía. Él sabía adaptarse a las personas. Primera a los Corintios capítulo 9 del 20 al 22 nos enseña que Pablo dice estas palabras, parafraseando el texto. Cuando fui a los judíos, me hice a los judíos. Cuando fui a los gentiles, a los griegos, me hice a ellos. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que él perdía sus convicciones? No, pero él tenía sus convicciones tan claras que él sabía que lo de menos era el estilo, que lo de menos era la ropa, que lo de menos era el vocabulario, que lo de menos era querer llegar a exhortar. No, Pablo era tan versátil y tenía una inteligencia emocional tan elevada que cuando llegaba a los judíos ritualistas, religiosos, tan metódicos, él se hacía al modo de ellos para influir en ellos y presentar a Cristo. Pero cuando se iba con los griegos intelectuales, libres, es más, libertinos, liberales, Pablo se hacía al modo de ellos, no en pecado, sino en estilo, para influir y presentarles a Cristo. Mira, tan así que un día Pablo fue al Areópago. El Areópago era el lugar más pagano y más idólatra de toda la región. Pablo fue y se paró ahí. Y Pablo no fue legalista como yo. Uy, no, qué feo, aquí puro ídolo. Uy, aquí está el enemigo, todos esos son demonios. No, Pablo no se anda con esas cosas. Así somos nosotros, sobre todo los cristianos de la vieja escuela, ¿no? Y discúlpame si soy atrevido, estamos en una certificación, en un seminario. Esto no es una escuela dominical. Una escuela dominical es de mucha bendición, pero nosotros estamos en un seminario teológico. Yo tengo que decirte muy abiertamente que a veces nuestra religiosidad, bueno, no, me equivoco, nuestro legalismo, la religión es buena, nuestro legalismo, ay Señor, nos impide tener inteligencia emocional. Pablo llega al Areópago, ve todos los ídolos y encuentra uno en particular que llamó su atención. El ídolo al Dios no conocido. O sea, por si hay otro Dios pagano por allá que no conocemos, mira, aquí te tenemos tu ídolo. Pablo no se rasga la ropa ni se da golpes de pecho. No, Pablo dice, ándele. Todos estos paganos, incrédulos, tienen su fe en este Dios no conocido. Pues voy a utilizar este ídolo para presentarles a Cristo. Uy, imagínate si hubiera sido el hermano Salo. Uy, no, blasfemia, yo ni les predico, es más, yo ni me paro en ese lugar de idólatras, porque yo soy de la senda antigua, porque yo represento a Cristo. No, hay que aprender que si Pablo alcanzó 3 continentes, Pablo, el que se paró en el Areópago y utilizó un ídolo para hablar de Cristo y diciéndoles, quiero hablarle de este Dios desconocido que ustedes tienen ahí, pero no un yeso. Y les presentó a Cristo y se salvaron. Oye, si Pablo hizo eso, y a pesar de todo eso, él solito escribió una tercera parte de la Biblia y lo demás, entre otros 40. Quiere decir que Dios lo respaldaba. Quiere decir que él era versátil. Entonces, aprende a leer el ambiente, aprende a leer a las personas, adáptate a ellas. No seas legalista, no seamos legalistas. Porque a veces hay gente que no viene a la iglesia, es que luego, en vez de ver su necesidad, su intención de buscar a Dios, le vemos a la mujer el pantalón o le vemos al hombre el tatuaje. Empezamos a juzgar y a criticar tantas cosas en vez de ver como Dios ve. Un día Jesús, dice la Biblia, que vio a la multitud. Oye, entre la multitud había prostitutas. Entre la multitud había
dados al vino. Entre la multitud había soldados romanos paganos violentos. Entre la multitud había mentirosos, ladrones, adúlteros. Entre la multitud, dice la Biblia, que cuando Jesús vio a la multitud, no los vio como yo lo veo. No lo vio como el tatuado, como la exhibicionista, no lo vio como la descarada, no lo vio como el peleonero, no. Los vio como ovejas que no tienen pastor. Un buen líder aprende a ver a la gente de una manera distinta. ¿Cuál es esa manera? Como Jesús los ve. Jesús no le hablaba igual a sus 12 que a la multitud. No le hablaba igual a ellos que a los 70. No le hablaba incluso igual a ellos que a Lázaro o a Marta o a María. Jesús fue el primero que nos enseñó que hay que aprender a leer y adaptarse al ambiente y a las personas. Consejo número 8. Sé paciente. La influencia se construye con el tiempo. Te voy a dar un ejemplo. Puede ser chusco, pero creo que nos puede ayudar a ilustrar lo que te quiero decir. ¿Cuántas veces no hemos visto o hemos sido nosotros, digamos, el líder de damas, ¿no? Una líder de damas, las damas votan por ella o el pastor la asigna, cual sea el caso. Se ora por ella un domingo, se le pone las manos y se presenta ante la iglesia como la nueva líder de damas. La hermana bien contenta con el cargo, con el título, hace un grupo de WhatsApp y añade a todas las hermanas de la iglesia. Ella todos los días se levanta a las 4 de la mañana en oración, en ayuno, lectura de la palabra, busca una palabra fresca de parte de Dios y les manda un texto todas las mañanas a las 6 de la mañana a su grupito de damas para que al despertar lo primero que vean sea un texto en el grupo de WhatsApp. Lo hace todos los días y de todas las damas siempre recibe una o dos reacciones, un like o unas manitas o un corazoncito. Pero la mayoría no le responde. Luego la hermana dice: mis hermanas, Dios me las bendiga. ¿Cómo ven si el próximo viernes nos juntamos para tener una vigilia de damas? Las mismas dos de siempre le ponen like, le ponen manitas, le ponen corazoncito y dos dicen que sí van a ir. Todas las demás no contestan, no reaccionan. Al siguiente día, una hermana nueva que acaba de llegar a la iglesia, pero que platica con todo mundo y que hace confianza con todo mundo, pone de buenas y primeras en el grupo de WhatsApp: mis amadas hermanas, Dios me las bendiga, las quiero mucho, las invito esta tarde a mi casa para tener un convivio. Mensaje tras mensaje, todas le responden, todas le reaccionan: amén hermana, ahí estaré, ¿qué llevo? Yo llevo esto. Y la líder se frustra. ¿Por qué a mí no me contestan como esa hermana si ella no es la líder? Entonces la líder va frustrada con el pastor y le dice: pastor, es que las hermanas no aman a Cristo, las hermanas no pagan el precio, las hermanas no me siguen, pastor. Bueno, ¿qué está pasando? El problema es que la líder piensa que es líder nada más porque tiene un cargo, pero no. Hay gente que lo único que tiene es un cargo, pero no tiene influencia. Hay que ser pacientes y hay que construir la influencia con el tiempo. Te va a costar. Voy a dar un consejo práctico. ¿Te has dado cuenta que las empresas allá afuera no tienen la costumbre que a veces tenemos las iglesias de cambiar de líderes cada año? Generalmente en las empresas, para que todo esté estable, el mismo supervisor, si ya lleva 10 años en la misma línea de producción, pero los 10 años ha hecho buen trabajo, no lo mueven. No es como que cada año vamos a cambiar de supervisor, pues porque año nuevo, equipo nuevo. No, eso a veces nomás lo hacemos la iglesia. Oye, ¿por qué a veces en los negocios no cambian de vendedores y de puesto a las personas? ¿Por qué no hay tanta rotación? Porque allá afuera han entendido que la mucha rotación trae mucha inestabilidad y pocos logros. Los cristianos, no todos, pero yo conozco muchas iglesias que cometemos ese error. Cometemos el error, no sé quién nos enseñó, de dónde vino esa idea, que cada noviembre o diciembre hacemos votaciones porque en enero cambiamos a todo liderazgo y rotamos a todos. No, eso, hermano, no es correcto.
No cambies a quien está trabajando bien. No cambies a quien ha hecho buena función. Solamente hay que cambiar y no esperarse el año, cada 6 meses o cada año. Hay que cambiar a quienes no están funcionando, pastor, líder. Hay que cambiar a quienes no están funcionando. Pero no adoptemos esa idea que alguien nos enseñó, no sé quién, que cada año hay que cambiar a todo el mundo. No. La influencia se construye con el tiempo. Si estás viendo que un líder más o menos hizo el trabajo todo el año 2025, más o menos se ganó a la gente, dale un año más de oportunidad. Ese líder necesita tiempo. ¿Y por qué a veces no hay unidad? A veces decimos, ay, es que el grupo de varones no crece. Pues es que apenas estaban acoplando después de un año con el líder anterior y de repente les pusimos otro líder que cambió todos los planes y la manera. Oye, claro que por eso a veces los grupos no crecen. Ay, es que ¿por qué los jóvenes no son unidos? Bueno, porque les estamos trayendo inestabilidad al cada año cambiarles a su líder. Entonces, mira, por ejemplo, Jesús pasó 3 años formando a sus discípulos antes de enviarlos. Pablo se estima que él duraba 2 años o 3 años en cada ciudad en lo que él establecía iglesias, se ganaba a la gente, se ganaba un líder y lo dejaba como obrero. Y a pesar de eso, él frecuentemente se comunicaba con las iglesias, con sus obreros y los visitaba. Se necesitan años, hermano, para construir una influencia. Pero también, por ejemplo, se estima históricamente que Pablo duró entre 4 y 5 años mentoreando a Timoteo antes de enviarlo y empezar a ver los primeros frutos de esa mentoría. La influencia verdadera, hermano, crece en relaciones a largo plazo. Ten una visión no de 6 meses solamente, no de un año, no. Ten una visión de 3, 4 años. Los libros de crecimiento, entre muchos de ellos, uno de ellos es el libro de Una iglesia con propósito, de Rick Warren, y otros más, tienen algo en común que me llama la atención. La mayoría de los escritores de iglesias grandes, pastores de iglesias, ministerios grandes, que enseñan crecimiento, tienen en común esta idea. Hoy estás formando lo que será tu iglesia de aquí a 5 años. ¿Quieres ver cómo va a ser tu iglesia en 5 años? No necesitas esperarte, no. Mira cómo es tu liderazgo ahorita. El liderazgo que ahorita formas es la iglesia que tendrás en 5 años. El liderazgo que ahorita formas es el negocio que tendrás en 5 años. El liderazgo que ahorita formas es la familia que tendrás en 5 años. Quiero invitarte, construye con el tiempo, con paciencia. Número 9, y este video se nos ha alargado, pero bueno, ya es el último de nuestro curso, démosle tiempo, vale la pena, creo yo. Número 9, ora por las personas que lideras. La influencia no depende solo de las técnicas, sino del respaldo de Dios. De hecho, yo diría que las técnicas son secundario y primario es el respaldo de Dios. Pide a Dios sabiduría para tu equipo. Clama por tu equipo, intercede por tu equipo. Pastor, clama, intercede por tus líderes y por tus servidores. Líder, clama por tu auxiliar, clama por tus ovejitas. Papá, mamá, clama por tu esposo, tu esposa, clama por tus hijos. Patrón, clama por tus empleados, clama por tu jefe de grupo. Negociante, emprendedor, clama por tus vendedores, clama por tus clientes, clama por tus proveedores. Hay que tener la cultura de intercesión. Hay que interceder por ellos, por sabiduría, porque Dios los guarde. Mira, en Juan capítulo 17 Jesús hace una oración muy completa, muy integral por sus 12. Por tiempo no vamos a desglosar esta oración. Ese será otro tema que vamos a abordar más adelante cuando vayamos al curso El modelo de liderazgo de Jesús. Vamos a desglosar toda esa oración que Jesús hizo tan preciosa. Pero lo que te quiero decir es, ora por las personas que estás liderando. Y número 10. ¿Cuál fue el 1? Para recapitular, lidera desde el ejemplo, no desde el título. 2. Cuida tus palabras.
3, conecta antes de corregir y dirigir. 4, inspira una visión clara. 5, desarrolla confianza y credibilidad. 6, haz que otros se sientan valiosos e importantes. 7, aprende a leer el ambiente y las personas. 8, sé paciente, construye tu influencia con el tiempo. 9, ora por las personas que lideras. Y consejo número 10, forma líderes de Cristo, no seguidores tuyos. Forma líderes de Cristo, no seguidores tuyos. Mira, la mejor prueba de que estás influyendo bien es que los que te siguen están comenzando a influir a otros. Un buen líder forma líderes. Un buen líder no es aquel que busca llegar solo a la cima de la montaña. No, un buen líder es aquel que llega acompañado a la cima de la montaña. No recuerdo si es John Maxwell que, parafraseando una de sus frases, dice esto. Un líder fracasó cuando llegó solo a la cima del monte. Un buen líder llega acompañado. Invierte tiempo en discipulado. Yo quiero exhortar con mucho amor a mis consiervos pastores, líderes de ministerio. Pastor, tu iglesia necesita ser discipulada. No vamos a desglosar la gran comisión, pero recuerda que la gran comisión es hacer discípulos. Te exhorto con mucho respeto. Yo no soy nadie para interferir, ni mucho menos evaluar tu trabajo. Dios lo hace, yo no. Pero te quiero dar un consejo con amor. Si en tu congregación, amado pastor, no tienes un estudio bíblico semanal o no tienes una escuela dominical semanal, repito, con amor y respeto te aconsejo esta próxima semana, no mañana, no entrando el año, esta próxima semana impleméntala. Vas a notar cambios en tu liderazgo, vas a notar cambios en la gente. Mira, al diablo se le reprende, pero a la carne se le disipula. Luego pensamos que todo es reprender. No. Hay que discipular más para tener que reprender menos. Hay que discipular más para tener que corregir menos. Yo te invito, repito, con mucho amor y con mucho respeto. Si tú crees que yo estoy mal, ignórame y discúlpame. Pero te invito, establece una capacitación constante donde formes a tus líderes, a tu equipo, tus predicadores, una escuela dominical, un estudio bíblico por semana. Pero también hay un reto que quiero lanzarte. Mira, por gracia de Dios, he predicado, no para mi vanagloria, pero yo creo que he predicado al menos en unas 100 iglesias, por la gracia de Dios, en Estados Unidos, en México, en Colombia y en Venezuela. El Señor me ha dado la bendición, privilegio, y doy la gloria a Dios de viajar a estas 4 naciones, en México donde yo vivo, y he conocido todo tipo de iglesias muy conservadores de la senda antigua, y he estado en iglesias muy liberales también. Y sabes que yo he notado que toda iglesia creciente tiene cierto patrón, tiene ciertas cualidades. Una de ellas es que forman líderes de líderes, crecen en red, que va a ser otra de nuestras materias más adelante en unos meses. Pero también tienen la cualidad de que tienen un sistema bien establecido de discipulado. ¿A qué me refiero? Si no trabajan con células o grupos pequeños o grupos familiares, le dan fuerza a la escuela dominical. O si no le dan fuerza a eso, le dan fuerza a enviar maestros a los hogares. Si no le dan fuerza a eso, le dan fuerza a un estudio bíblico entre semana. No sé, pero toda iglesia creciente yo he notado que le da fuerza al discipulado. Pero ¿sabes algo? Mira, te voy a decir algo. Por dar un número, de las 100 iglesias que Dios me ha dado el privilegio de conocer, de predicar y de servir en diferentes países, si son 4, si son 3, si son 4 iglesias las que tienen
una escuela local para líderes y servidores, son muchas. Y lo digo, repito, con mucho respeto, pero la verdad, me duele algo en mi corazón, lo digo con preocupación. Mira, la mayoría de las iglesias que yo conozco, muchas de ellas están pasando por alguna crisis en su liderazgo. Los líderes están dando mal testimonio, los líderes están entregando cargos, están causando divisiones, pero la gran mayoría, no sé si atreverme a decir el 95% de ellas, no ha establecido en todos los años que llevan como iglesia, aparte del estudio bíblico, una escuela de líderes y servidores. Y yo te quiero lanzar el reto. Si tú puedes, yo te invito a que hoy o la otra semana o el otro mes, no tardes, pastor, líder, establece una escuela de líderes y servidores. Es más, yo te voy a ayudar. No importa en el país que te encuentres. Si tú deseas tomar este consejo número 10, de formar líderes, y tú quieres tener tu propia escuela local de tu iglesia donde todos tus líderes tengan como requisito, quieres servir en el liderazgo, un requisito es, tiene que estar en la escuela de líderes y servidores. Si tú quieres esto, mira, yo te voy a ayudar sin ningún costo. Todo mi programa, mi sistema, todas mis materias, mis materiales, es más, hasta contactos de maestros, si lo quieres hacer online, de diferentes países. Todo lo que Dios a mí me ha dado de gracia, yo lo doy de gracia también. Si tú, pastor, quieres con este video tomar el reto, hermano Salomón, yo quiero establecer mi propia escuela de líderes en mi iglesia. Mira, yo te regalo todos mis materiales para al menos un año de formación para tus líderes. Yo te enseño el sistema. Yo te ayudo a armar qué maestros puedes poner, cómo elegir tus maestros, yo te ayudo cómo armar tu agenda, yo te digo cuáles son los cursos, cuánto puede durar todo el curso, todo el sistema, yo te lo regalo, para la gloria de nuestro Señor. Pero si quieres tomar este curso, este reto, entonces mándame mensaje privado, no lo hagas por el grupo, mándame en privado, busca mi número por ahí en el grupo de WhatsApp. Platícame tu necesidad, platícame de qué país eres, cuál es el contexto de tu iglesia, pastor, líder, y yo te voy a ayudar. No te voy a cobrar nada, pero yo sé que tú me vas a bendecir de alguna otra manera. Entonces, mi hermano, toma este reto. Yo te lo recomiendo. En conclusión, encontramos a lo largo de la Biblia que el liderazgo es parte importante del plan de Dios para el mundo. Y es la intención de Dios levantar hombres y mujeres que influyan, que sirvan, que lideren. Seamos líderes con un llamado, con un corazón de siervos e influyentes para quienes nos rodean. Te felicito por haber completado este curso. Me disculpo si alguna enseñanza ha sido atrevida. Me disculpo si algo no pude dejar en claro, si en algo no me di a entender, o si crees que en algo me equivoqué y en algo no estás de acuerdo. Discúlpame. Pero si crees que hay algo en este curso que te pueda bendecir, que realmente venga de parte de Dios, yo te invito, tómalo, porque hay planes grandes de Dios para ti y te motivo a que estés expectante por ahí en el grupo de WhatsApp de alumnos de esta certificación para tu siguiente curso. Bendiciones.